La idea de hoy es que podamos revisar 3 historias o 3 momentos, 3 encuentros donde 2 personas que formaban parte del círculo íntimo de Jesús, personas que eran cercanas a Él, tuvieron con el Señor y cómo esto afectó sus vidas de alguna manera. Hoy quiero que miremos juntos la vida de 2 mujeres, María y Marta. Varias veces se las menciona en la Biblia. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 5, dice: Jesús quería mucho a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Eran 3 personas, como decía, que formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Eran los más allegados. De hecho, ya escuchamos algunas veces que a Jesús le gustaba mucho ir a esta casa. Él iba porque le resultaba agradable estar ahí. Y el primer encuentro de Jesús con María de Betania, Betania era el pueblo donde vivía esta María, por eso le puse María de Betania para que sepamos de quién hablamos. Betania dice que era un pueblo que se caracterizaba por los higos y los dátiles. Y en este primer encuentro, en el capítulo de Lucas 10, versículos 38 al 42, dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta, que estaba distraída con los preparativos para la gran cena, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Decile que venga a ayudarme. ¿No le resulta familiar a los que tienen más de 2 hijos? Pero el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Imagínese, ¿no? Venía Jesús a comer a su casa. No era cualquiera. Y de hecho no venía Jesús solo, se trajo a sus discípulos con él. Marta lo amaba a Jesús y lo que estaba haciendo era servirle. Estaba tratando de que, háganse una idea de la escena, ¿no? Casa limpia, ordenadita, como cuando uno va a recibir visita, ¿sí? Guarda todas las cosas desordenadas en alguna habitación por ahí, pero ordena, bien perfumada, y corriendo en la cocina para preparar todo. Había que preparar una comida digna de quien estaba visitándolos. Uno puede imaginársela a Marta, ¿no? Era la hermana mayor, amasando el pan, y entre esperar que no me da el tiempo para que leve la masa, le dice: María, mira por el cordero que está en el horno, que no se nos queme. Y María dice: no, yo le voy a llevar una picadita para ir matando el hambre. Se levanta y le llevará seguramente una bandeja con algunos higos y unos dátiles para que Jesús y todos los hombres que estaban hablando ahí pudieran comer mientras llegaba el tiempo de la comida principal. Ahora, cuando María va hasta el lugar donde estaba Jesús, uno puede imaginarse María entrando. Recuerden, en esa época los rabinos tenían prohibido enseñar a las mujeres. Solamente se podía enseñar a los hombres. Por lo tanto, no era lugar para María esa reunión. Ella entró entre todos los hombres, probablemente vino con el platito, lo dejó en la mesita y se retiró un poco, pero se quedó en el umbral de la puerta, tal vez atrapada por lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Y entonces uno puede imaginarse a María, ¿no?, ahí en la puerta, en un lugar prohibido, y tal vez Jesús mirándola y viéndola tan atenta, le pudo haber hecho una seña como: pasá y sentate. Y dice que María se sentó a los pies de Jesús y se quedó escuchando. Claro, cuando Marta se entera, imagínense, Marta adentro habrá dicho: yo con toda el pan, la masa que no me eleva, el cordero que se me quema, y María sentada. Entonces entra a la habitación
con la confianza que tenía Jesús y como queriéndole dirigir a Jesús lo que debía hacer, le dice: Señor, mira a María. Tengo pilas de cosas para hacer en la cocina y María sentada acá, decile por favor. Y Jesús la mira, pero ¿cómo se dirige a ella? Le dice: mi apreciada Marta. No la reta, de hecho, Marta estaba sirviendo a Dios y lo estaba sirviendo con excelencia. El problema no era el servicio de Marta. Mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con los detalles. Marta estaba furiosa, y es lógico. Cualquiera hubiera estado así. Imagino que muchas de las mujeres presentes asentirán de que se brotarían si la persona que tiene que ayudarlos desaparece en algún momento y se pone a disfrutar de la reunión. Y por otro lado, tenemos a María sentada. Lucas dice: María estaba sentada a los pies del Señor. En esa época, sentarse a los pies del Señor debe entenderse que ella estaba tomando la posición de alumno, porque cuando alguien iba a aprender de un maestro, se sentaba a sus pies esperando la instrucción. De hecho, comunicaba que lo que se esperaba era una instrucción superior, de alguien que estaba por encima. Era algo inaudito. En el versículo 41 y 42 es donde otra versión dice: Marta, Marta, lo que le dice Jesús, estás demasiado ajetreada y te complicas innecesariamente la vida con muchas cosas, cuando con cualquier cosita bastaría. El Señor le dice: Marta, no es necesario tanta comida. Con algo menor estaría bien. María ha sabido escoger la mejor parte y no hay por qué quitársela. Otra versión dice: María estaba distraída en muchos servicios. No estaba haciendo nada malo, estaba haciendo lo correcto. Pero Jesús le dice: hay algo que es la mejor parte y la eligió María. No está diciendo: Marta, aprende de María y sé como ella. O Marta, no le llegás ni a los talones a María. No está diciendo eso. Simplemente le está diciendo: María, revisemos prioridades. Qué sorpresa habrá sido para Marta y para el resto de los que estaban ahí escuchar a Jesús. Para los hombres ya habrá sido un impacto muy fuerte, porque lo primero que habrán esperado es: Jesús la va a sacar de acá si está prohibido enseñar a mujeres. Primero. Y para Marta también, ¿no? Ahora, con esta respuesta Jesús le da a Marta, a los que estaban presentes y a nosotros, un mensaje muy claro. La vida está repleta de actividades que nosotros consideramos necesarias. Consideramos buenas y muchas veces son buenas. Pero el conocer a Jesús supera todas las cosas que reclaman nuestra atención. El conocer a Dios debe ser nuestra más alta prioridad. Y para conocerle necesitamos pasar tiempo sentado a sus pies. Y esto es más prioritario e importante aún que nuestro servicio con excelencia. Y no quiere decir que uno no deba servir. De hecho, si lo amamos es imposible no servirlo. Pero ese amor solo va a crecer en la medida en que yo pase tiempo sentado a sus pies, conociéndolo más. Jesús no usó este momento para retar a Marta, y esto me llama la atención, sino que usó esta oportunidad para enseñarle. Con amor, con pasión, Él le comenzó a enseñar a su amada amiga. Recuerden que la Biblia dice: Él amaba a Marta como una amiga. De hecho, Él la estaba invitando a Marta
a sentarse también como alumna suya, al igual que María. Ahora, este es el primer encuentro en el que todos lo conocemos, ¿no? Y muchas veces lo vimos como Jesús reta a Marta y felicita a María. Pero la verdad, el enfoque de Jesús en este encuentro no fue ese, sino simplemente guiar a Marta a una situación mejor en relación con Él. Y este fue el inicio de un proceso en la vida de Marta, como decía esta mañana el pastor Sebastián. Ahora, hay un segundo encuentro, y está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Este es un encuentro muy especial también. Comienza diciendo este capítulo: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Este hombre enfermo, Lázaro, que no es el que conocemos, sino el de la antigüedad. En un momento vemos esta situación, los hermanos reunidos en la casa, Lázaro enfermo, y una María que comienza a gritar: Marta, Marta, la fiebre no baja, ¿qué vamos a hacer? Mandá a buscar a alguien que vaya hasta donde está Jesús y lo traiga, dijo Marta. Así que alguien de los que andaban por ahí dando vueltas en la casa, amigos de Lázaro, velando en su enfermedad, salió corriendo para buscar a Jesús. El versículo 2 sigue diciendo: María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Pero esto va a aparecer después, ¿no? Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó la noticia, él dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y es bueno ubicarnos acá en la situación. María y Marta eran dos mujeres solteras. Las mujeres solteras en la antigüedad, en esa época, ya sea las que nunca se casaron o las que habían vuelto a ser solteras después de la viudez, dependían de un hombre en su familia, o de sus padres o de sus hermanos. Si no tenían un padre o un hermano, no tenían de quién vivir. No les era permitido salir a enfrentar la vida solas. Su dependencia era completa. No había una pensión del gobierno para asistirlas. Por eso, Lázaro era todo para ellas. Además del amor que le tenían por ser su hermano, también era el que se había hecho cargo de ellas dos. Así que imagínense la situación. Enfermedad complicada, no era fácil en ese tiempo, y lo que veían y preveían era lo peor. Por eso es que mandan a llamar a Jesús. Fue Marta la que dijo: mandá a llamar a Jesús. La misma Marta que fue ante Jesús a quejarse de su hermana en la situación anterior. En esta historia también Marta es todo un personaje, ¿no? Cuando Lucas nos habla de María y Marta, nos presenta a Marta como la mujer de acción y a María la que más bien se sentaba tranquila, ¿no? Y así aparecen acá. Marta era la que dijo: manden a llamar a Jesús. Y cuando ella escuchó que Jesús ya estaba cerca, corrió hacia él y le gritó: Señor, mientras se arrodillaba a sus pies. El corazón se le salía por los labios. Se moría su hermano, a quien amaba y quien era su sustento. Y acá vemos una de las expresiones más humanas de toda la Biblia. Porque Marta habló en parte con un reproche a Jesús.
se acerca y lo primero que hace es reprocharlo. Era lo que había en su corazón. Pero en una parte también de su discurso, cuando se encuentra con Jesús, podemos ver una fe invariable, una fe fuerte. Señor, le dijo, si hubieras estado aquí, no se habría muerto mi hermano. En sus mismas palabras podemos leer lo que ella estaba pensando. Marta habría querido decir, cuando recibiste nuestro mensaje, ¿por qué no viniste enseguida, Señor? Demoraste demasiado. Si te mandamos a decir, te dijimos que era urgente, ¿por qué no viniste a tiempo? Cuando leía esta historia pensaba, ¿alguna vez nos sentimos así? ¿Pensó? ¿Se sintió así alguna vez? Señor, ¿cómo no llegaste antes? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estás ahora que te necesito? ¿Por qué tardaste? Si hubieras intervenido, esto no hubiera pasado. Señor, ese era el reclamo de Marta. ¿Y cuántas veces es nuestro reclamo? Marta no era muy distinta a nosotros. Frecuentemente todos tenemos una lucha. Una lucha entre la tragedia y nuestra fe. Y cuando los dos se cruzan, ahí empieza esa sensación ambigua. Pero la verdad es que Dios está. Jesús estaba ahí y estuvo después. Pero Marta, como decía hoy, supo dar marcha atrás mucho más rápidamente de lo que había dicho. Y ella dijo lo que sabía que era verdad en su mente, aunque su corazón todavía no estaba muy seguro. Aún a pesar de todo, movida por una esperanza desesperada, en el medio de esa agonía, ella le dice, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Viene corriendo desesperada y lo primero que surge es esa duda. Señor, ¿dónde estabas? Si no tardabas tanto, mi hermana no se moría y no estaríamos en esta. Pero rápidamente, alguien que ya había empezado un proceso la vez anterior, alguien que ya había aprendido a conocerlo mejor, corrige la marcha de su discurso y le dice, Señor, pero yo sé que lo que vos le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Así que vení. Jesús le dice, tu hermano resucitará, y puso la mano en su hombro. Y Marta todavía, en un arranque más de su inseguridad, le dice, sí, ya lo sé, Señor. Yo sé que va a resucitar el día del juicio. Pero Jesús continuó diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. Si alguien cree en mí, vivirá aunque haya muerto. Marta, ¿crees esto? Es la pregunta que sigue a esta declaración de Jesús. Sí, Señor, le respondió Marta, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y uno puede imaginarse a Jesús en este momento, ¿no? Con un corazón hinchado de orgullo. Su alumna acaba de pasar un examen. Había aprendido la lección, había crecido algo en el conocimiento de su amigo Jesús. Mientras que muchos amigos todavía no entendían quién era él y qué había venido a hacer. Porque a esta altura, si leemos el resto de los evangelios, nos encontramos que Jesús insistía a sus discípulos sobre su misión y función acá. Y todavía muchos no lo tenían claro.
pero Marta ya había aprendido la lección. Una vez más Jesús aprovechó tiernamente el momento de enseñarle y la llevó a un lugar de una comprensión más profunda de Él. Dios utiliza nuestras luchas para hacernos dar cuenta de que no lo conocemos tanto como creemos y para atraernos más hacia Él. Esta vez Marta escogió, al igual que María en la vez anterior, lo que era mejor y se unió como alumna del Maestro. Ahora, anda a traer a María, le dice Jesús a Marta. Ella corrió, la llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte. ¿Se imagina? Que alguien venga corriendo y de sorpresa te llegue en el peor momento de tu vida. María estaba llorando en el velorio de su hermano, con toda la gente que la acompañaba. Y que vengan y te digan, el Señor quiere verte en persona. Te da como una cosa, ¿no? La verdad es que sí, debería darnos una cosa. Porque Dios está constantemente diciéndonos a nosotros lo mismo que le dijo a María. Quiero encontrarme con vos. Él sigue golpeando la puerta. Él sigue esperando tenernos a sus pies, como la tuvo a María, como la tuvo a Marta. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, dijo Jesús en Mateo 11:28. María corrió a encontrarse con Jesús. Y dice el versículo 32 de Juan 11, cuando María llegó y vio a Jesús, ¿qué hizo? Lo que acostumbraba a hacer, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este caso, María es la que ahora necesita aprender la lección que Marta ya había aprendido. Él, Jesús, se conmovió tanto que ni siquiera pudo decirle nada para consolarla. Simplemente le dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? Y cuando llegó a la tumba, la Biblia solo dice 2 palabras en el versículo 35. Jesús lloró. Él comprendió en ese momento el dolor de María y el dolor de Marta, al igual que comprende nuestro dolor. Jesús supo lo que era el dolor de la pérdida, también era su amigo. Ya conocemos el resto de la historia, ¿sí? Jesús va, hace remover la piedra, dice Lázaro ven, y Lázaro resucita. Muchos creyeron en Jesús cuando vieron ese milagro de resurrección. Otros, como pasa siempre, corrieron a los fariseos a contarle y a acusarlo. No sabemos con seguridad, pero yo me atrevería a pensar que después de este milagro de resurrección, Marta y María terminaron en el lugar donde habían comenzado, postradas a los pies de Jesús, agradeciendo lo que había hecho por ellas y por su hermano. El tercer encuentro está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13. Dice la Biblia, en la versión Nueva Traducción Viviente, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver eso. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Pero Jesús,
Consciente de esto, respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. La historia de la unción en Betania, como la llaman a esta historia, la cuenta también Marcos, la cuenta Juan, ¿sí? Mateo, Marcos y Juan cuentan esta misma historia. El relato de Marcos es casi exacto al relato que hace Mateo, muy parecido, pero Juan añade un detalle significativo, de que la mujer que ungió a Jesús fue nada menos que María, la hermana de Marta y de Lázaro. Los otros no hacen la referencia a esta María, pero es la misma María la que llevó este perfume a los pies de Jesús. Lucas nos cuenta esta historia, pero sí, no nos cuenta esta historia, pero sí otra unción que a mí me hizo dudar si no era la misma, ¿no? Es la historia de otro Simón, Simón el fariseo, que cuando invita a comer a Jesús a la casa, una mujer de mala vida, dice, también vertió un frasco de alabastro sobre los pies de Jesús, algo que valía mucho. Algunos dicen que no es la misma, otros dicen que tal vez sí, y que eso explica por qué tanto amor en la adoración a Jesús. Siempre va a quedar la interesante posibilidad de que haya sido la misma, ¿no? Pero una vez más, Jesús en una cena, la misma escena que venimos viendo, rodeada de hombres, una mujer que ingresa de golpe a esa escena, solo que esta vez ya nadie dijo nada, nadie se sorprendió. María los tenía acostumbrados a ingresar a ese tipo de reuniones sin decir nada, y de hecho nadie se hubiera atrevido a decir nada después de haber escuchado la respuesta de Jesús a Marta, ¿no? Marta y María estaban ofreciendo una fiesta para Jesús esta vez. Ahora, esta vez María no vino a aprender, sino vino a enseñar. La función de María en este evento, en esta cena, ya no era la misma que la primera vez. Ya no había venido a sentarse a escuchar, sino tal vez a enseñarnos y enseñar a los que estaban en ese lugar. La fiesta no era en la casa de María y de Marta, pero Simón había convencido a Marta. Marta había probado ser muy buena sirviendo en las fiestas. Había probado ser una mujer que servía muy bien a Dios y a los que venían con ella. Por eso le propusieron hacerse cargo del catering de esa fiesta. Tal vez fue el inicio de su empresa de catering. Y ella se hizo cargo, muy buena anfitriona. Ahora ella está en la cocina haciendo lo mismo que hacía en la misma cena, en la cena anterior, perdón. Sin embargo, la diferencia entre la Marta que estuvo en la primera reunión y la Marta que está en esta última es mucha. Marta está sirviendo con excelencia a Jesús, pero ya no se queja. Marta había aprendido la lección, había aprendido a escoger lo que está primero, había aprendido a elegir la mejor parte. Marta había aprendido a colocar las prioridades de la manera correcta. Ella conocía a Jesús, estuvo sentada a los pies de Jesús, por eso podía estar en la cocina sirviendo sin quejarse, porque sabía a quién estaba sirviendo, amaba a quien estaba sirviendo, conocía
a quien estaba sirviendo. No era una fiesta común. Hacía unos meses estaban todos llorando por Lázaro, su hermano muerto. Y ahora, gracias a Jesús, Lázaro estaba muy contentito brindando en esa mesa, como si nada hubiera ocurrido. Mientras Marta estaba sirviendo a su Señor, a quien había conocido de cerca y experimentado su amor, que hasta le devolvió su hermano y su futuro, María comenzó a recordar. María comenzó a pensar, y uno puede imaginarla a María sentada, mirando y diciendo, el Señor alguna vez me dijo que este es su último tiempo. Él dijo varias veces que probablemente este sea el último encuentro que tenemos con Él antes de que vengan por Él y lo maten. Y pensó, ¿qué puedo hacer para honrarlo? ¿Qué podría hacer yo por Él después de tantas cosas que hizo Él por mí? ¿Cómo podría honrarlo mejor? ¿Qué podría hacer? Y pensó y dijo, ¿qué tengo? Y se acordó que había algo que estaba en su casa. Y era un frasco de perfume muy caro. Y uno puede hasta imaginarse, mientras pensaba, hasta una sonrisita como diciendo, ya sé. Y salió corriendo nuevamente. Yo me imagino la escena, probablemente todos han dicho, ¿y ahora qué le pasa? Y salió corriendo del lugar hacia su casa a buscar eso que tenía guardado y volvió nuevamente para traérselo a Jesús. Ella irrumpe como siempre, de vuelta, trae el frasco de alabastro. ¿Sí? El frasco de alabastro era un frasco muy fino, de un mármol muy fino, con un cuello largo, y dice, ella quiebra ese pico del frasco para verter sobre Jesús el perfume. Es llamativo porque en Mateo y Marcos ellos dicen, María ungió la cabeza de Jesús con ese perfume. Pero Juan dice, en el capítulo 12, versículo 3, que ella ungió sus pies con el perfume. Ahora uno lo escucha a Jesús en Mateo 26, 12, y él dice que ella fue y ungió su cuerpo completo. Lo interesante es que mientras los discípulos discutían, o mientras los discípulos se plantean qué parte fue ungida de Jesús, qué lugares del cuerpo tocó el perfume, Jesús lo que hace es señalar el propósito de lo que ella hizo. María no estaba simplemente ungiendo su cabeza y sus pies. Ella estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Era un acto profético. Mientras todos celebraban en la fiesta, seguramente la mente de Jesús, el pensamiento de Jesús, podría haber estado en lo que se venía, en esa nube oscura que se venía por delante para su vida. Jesús era consciente de lo que iba a tener que enfrentar. Los más cercanos de Jesús no lo entendieron, pero María de Betania sí, entendió lo que iba a ocurrir y tomó medidas rápido para preparar a Jesús de la única manera que ella podría hacerlo. Hay quienes sostienen que ese perfume que María ofrece podía ser la dote de María para su esposo. En esa época la mujer tenía que tener una dote, algo económico para dar al esposo que se casara con ella. Muchos insisten en que este perfume, por el alto valor que tenía, medio litro, y de una pureza mayor, podría representar eso, la dote de María. Fíjense que después dice, y ella
no solo vertió en sus pies el perfume, sino que además desató su pelo. Las mujeres en esa época solteras tenían su pelo recogido y solo lo iban a soltar para su esposo. Sin embargo, ella secó los pies de Jesús con su pelo desatado. No tuvo problema, no fue escasa a la hora de hacer algo por Jesús. Y dio todo lo que tenía. Y dio lo mejor que tenía. Y de lo mejor, todo. Todo. Tal vez lo que esa joven soltera podría pensar en su dote, en su cabello para su esposo, era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Sin embargo, fue todo lo que ofreció. Solo quiso dar lo mejor y de lo mejor todo. Y dice Juan 12:3 al final del versículo: y la casa se llenó con el olor del perfume. La fragancia no solamente llenó la habitación, sino que todos los presentes en esa casa se llenaron de esa fragancia, se llenaron de ese perfume. De hecho, algunos al volver a su casa habrán tenido que dar explicaciones. Eso pasa cuando uno adora profundamente. Se convierte en la fragancia de Cristo e impregna a los que los rodean. Eso es lo que pasa con nosotros cuando logramos adorar a Dios profundamente. En esa adoración profunda, el perfume de Cristo es el que se impregna en nosotros. María captó lo que los discípulos no pudieron: la inminente tortura y muerte de Jesús. Ese gesto, al postrarse con todo a los pies de Jesús, la colocó a ella en un lugar muy alto. Ser recordada siempre por lo que hizo, por expresa instrucción de Jesucristo. De hecho, hoy estamos hablando de ella. Fíjense si no ha tenido un reconocimiento importante. Fue la orden de Jesús lo que la colocó en ese lugar. ¿Qué parte elegimos hoy, hermano, amigo? ¿Qué parte queremos elegir hoy? Y no se trata de elegir sirvo o no sirvo a Dios, hago o no hago algo. Elegir la mejor parte es elegir estar a sus pies para que Él sea mi maestro. Elegir la mejor parte es estar a sus pies para darle lo mejor y de lo mejor todo. A sus pies es la mejor parte.